La brisa del mar Mediterráneo se colaba por las ventanas de la casa, trayendo consigo el eco de risas lejanas y el bullicio de las calles empedradas de Tarragona. Las fiestas de Santa Tecla estaban en pleno apogeo, pero en mi interior, todo era silencio. La pérdida de mi suegra había dejado un vacío que parecía absorberlo todo. Ella había sido un pilar en nuestra familia, y ahora, con su ausencia, me encontraba atrapada entre el deber y la confusión. Me convertí en la figura materna que él necesitaba. Esa era la expectativa que todos tenían. Pero cada vez que lo miraba, un torbellino de emociones me invadía. La tristeza por su pérdida se entrelazaba con una atracción que no podía comprender del todo. Él había crecido bajo la sombra de su madre, y yo ahora ocupaba ese lugar vacío, una posición que me resultaba incómoda y peligrosa. Era un joven apuesto con los ojos llenos de melancolía y una risa que resonaba como un canto a la vida. A veces lo veía sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos, y no podía evitar sentirme atraída por su vulnerabilidad. En esos momentos mi papel como madrastra se desvanecía y emergía una conexión más profunda. Sin embargo, sabía que debía mantenerme firme, no podía dejarme llevar por esos sentimientos. Una tarde, mientras organizábamos las cosas en casa después del funeral, él se acercó a mí con un gesto inseguro. ¿Te gustaría salir a caminar?, preguntó con voz suave. La invitación me sorprendió, no esperaba que buscara mi compañía tan abiertamente. Acepté sin pensar demasiado. Recorrimos las calles adornadas con luces festivas y aromas a tapas recién hechas. Hablamos poco al principio, el silencio entre nosotros estaba cargado de significados ocultos. Pero a medida que avanzábamos hacia el puerto, algo cambió en el aire. Él comenzó a compartir recuerdos sobre su madre y lo mucho que la extrañaba. Sus palabras estaban impregnadas de dolor, cada frase era un recordatorio de lo frágil que era nuestra nueva realidad. De repente sentí como sus ojos se posaban en mí con una intensidad desconocida. Era como si buscara consuelo en mi presencia, algo más allá del apoyo emocional habitual. En ese instante comprendí que no solo él estaba lidiando con su pérdida, yo también lo hacía a mi manera. La conexión creció como una sombra al caer la tarde. Al regresar a casa, nuestras manos se rozaron brevemente al abrir la puerta, fue un contacto fugaz pero electrizante. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba convencerme de que solo era una reacción normal ante el duelo compartido. Esa noche no pude dormir. La soledad me envolvía mientras pensaba en aquella caminata y cómo había cambiado nuestra relación sin previo aviso. Me pregunté si él también sentía esa atracción creciente o si todo era producto de mi imaginación desbordante. Los días siguieron su curso habitual, las tareas del hogar, los amigos compartiendo anécdotas sobre la difunta madre y las constantes ausencias del marido debido al trabajo. Cada vez más me encontraba sola frente a mis pensamientos y mis sentimientos contradictorios hacia él. Cada vez que cruzábamos miradas durante las cenas familiares o los encuentros casuales en casa, había un silencio cargado entre nosotros, ambos éramos conscientes de lo que estaba surgiendo pero hacíamos esfuerzos por ignorarlo. Sin embargo, esa tensión era palpable e innegable. Un día decidí preparar una cena especial para él, quería mostrarle que estaba aquí para apoyarlo en este momento difícil. Mientras cocinaba paella siguiendo las recetas familiares transmitidas por generaciones, escuché sus pasos acercarse por detrás. ¿Puedo ayudar?, preguntó tímidamente. Su ofrecimiento me hizo sonreír mientras le pasaba algunos ingredientes para picar. La cocina se llenó rápidamente del aroma del marisco fresco mezclado con especias locales. Era un ambiente cálido donde las risas pronto comenzaron a fluir entre nosotros mientras recordábamos viejos tiempos. A medida que la noche avanzaba y nos sentamos juntos para cenar, sentí como nuestras manos se encontraban accidentalmente sobre la mesa al alcanzar el mismo plato de comida. En ese instante fugaz pero significativo, ambos nos congelamos antes de retirar nuestras manos rápidamente como si hubiésemos tocado fuego. El resto de la cena fue tenso pero lleno de complicidad silenciosa. Nuestras miradas hablaban más que cualquier palabra dicha entre bocado y bocado. Después de esa noche mágica pero inquietante, mis pensamientos giraban constantemente alrededor de él. ¿Podría esto ser amor? ¿Era correcto sentirme así? Me encontraba atrapada entre dos mundos,
uno donde debía ser una figura materna responsable y otro donde mis emociones me llevaban hacia caminos prohibidos. Las semanas continuaron pasando mientras intentábamos mantener las apariencias ante los amigos comunes e incluso ante nuestro círculo familiar cercano. Sin embargo, cada encuentro casual se convertía en una batalla interna para mí. Mientras tanto, él parecía buscarme más a menudo. Sus visitas eran cada vez más frecuentes sin ningún motivo aparente más allá del deseo genuino de compartir tiempo juntos. Cada conversación se volvía más íntima y personal. Comenzamos a hablar sobre sueños futuros y aspiraciones personales. Una tarde lluviosa decidimos refugiarnos bajo el toldo del bar local donde solíamos ir antes juntos como familia, cuando su madre aún vivía. Allí compartimos risas nerviosas mientras disfrutábamos del chocolate caliente bajo el murmullo constante del agua cayendo afuera. Fue entonces cuando nuestras manos volvieron a tocarse accidentalmente sobre la mesa una vez más. Esta vez no retiramos nuestros dedos inmediatamente, sino que permanecimos así durante unos segundos eternos hasta que él rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras resonaron dentro mío como campanas lejanas, marcando un cambio inminente en nuestras vidas ya complicadas por situaciones familiares delicadas e inesperadas decisiones emocionales pendientes por tomar. La culpa comenzó a asomarse como un fantasma oscuro tras cada encuentro furtivo entre nosotros. Sabía que estábamos cruzando límites peligrosos, pero también entendía cuán profundamente anhelábamos ese consuelo mutuo tras haber perdido tanto juntos recientemente. Era inevitable, nos estábamos enamorando uno del otro pese al caos exterior e interno. Pero ese amor venía acompañado por sombras amenazantes siempre presentes, dispuestas a arrastrarnos hacia abajo si continuábamos así, sin pensar en consecuencias futuras ni responsabilidades familiares importantes aún vigentes alrededor nuestro. La soledad seguía siendo mi compañera constante mientras reflexionaba sobre estas nuevas realidades emergentes entre nosotros dos. ¿Cómo sería nuestra vida si decidíamos seguir adelante pese a todo? La tarde se deslizaba suavemente en Tarragona, con el sol comenzando a ocultarse tras los edificios antiguos. La luz dorada iluminaba las calles empedradas, y yo, atrapada en mis pensamientos, intentaba encontrar un sentido a la nueva dinámica familiar. La ausencia de mi marido se sentía más pesada que nunca. Su trabajo lo mantenía alejado de casa durante días, y cada vez que regresaba, la distancia emocional entre nosotros se hacía más palpable. Mientras lavaba los platos, recordé las risas compartidas en el pasado. Antes de la muerte de su madre, había una conexión genuina entre todos nosotros. Pero ahora, todo parecía desmoronarse. El silencio en la casa era ensordecedor, solo se escuchaban los ecos de mis propios pensamientos y las olas del Mediterráneo rompiendo suavemente contra las rocas. Los días transcurrían y cada vez pasábamos más tiempo juntos. Las charlas que antes eran triviales se convirtieron en momentos significativos. Me encontraba buscando su compañía, disfrutando de su presencia sin pensar en las repercusiones. Una tarde decidimos salir a dar un paseo por el puerto. El aire fresco me llenó de una extraña mezcla de alegría y culpa. ¿Te gustaría ir a ver el festival esta noche?, me preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. No pude resistirme a la invitación. El festival era una explosión de colores y sonidos, el aroma de tapas recién hechas flotaba en el aire. La alegría del lugar contrastaba con mi creciente inquietud interna. Mientras caminábamos entre la multitud, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una chispa recorrerme. Miré hacia él y vi que sus ojos brillaban con un destello que no había notado antes. La música sonaba fuerte y vibrante, pero todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. En un momento impulsivo nos detuvimos bajo un farol iluminado, rodeados por risas ajenas y luces parpadeantes. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un acto tan natural como inesperado, un instante robado del tiempo que nos dejó aturdidos. Al separarnos, la realidad me golpeó como una ola fría. La culpa me envolvió como una manta pesada, sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. La risa del festival continuaba a nuestro alrededor mientras yo luchaba por recuperar el aliento. Esto no puede seguir así, murmuré mientras apartaba la mirada avergonzada. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento compartido pero también pareciendo desear más. Esa noche regresamos a casa en silencio,
la tensión entre nosotros era palpable pero no hablada. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para mí. Intenté mantenerme ocupada con tareas domésticas, pero cada rincón de la casa me recordaba ese beso robado bajo el farol del festival. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras lidiaba con mis sentimientos contradictorios, amor y culpa coexistían dentro de mí como dos fuerzas opuestas. Las visitas al mercado local ya no eran simples salidas, cada encuentro se convertía en una danza complicada entre lo que quería y lo que debía hacer. En uno de esos paseos, nos encontramos nuevamente solos en casa mientras él revisaba algunos documentos sobre su madre fallecida. ¿Te gustaría hablar sobre lo que pasó?, preguntó tímidamente mientras miraba hacia abajo. No sé si deberíamos, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de profundizar en esa conversación prohibida. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba explorar esos sentimientos ocultos más allá del miedo al que dirán o a las consecuencias familiares que acechaban como sombras tras cada decisión tomada. Con el tiempo descubrí que los momentos compartidos eran cada vez más frecuentes, nuestras miradas cargadas decían más que 1000 palabras no pronunciadas. Las charlas casuales se volvieron confidencias íntimas donde ambos comenzamos a abrirnos sobre nuestras inseguridades y temores respecto al futuro. Una noche decidimos ver una película juntos para distraernos un poco del mundo exterior. La luz tenue del televisor proyectaba sombras danzantes por toda la sala mientras reíamos por escenas cómicas y compartíamos palomitas como si fuéramos dos adolescentes despreocupados por cualquier consecuencia futura. De repente él giró su rostro hacia mí y dijo: «No quiero perderte». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, había tanto significado detrás de esa simple frase. El ambiente cambió drásticamente cuando nuestras manos se encontraron nuevamente sobre el sofá. Esta vez no hubo dudas ni titubeos al acercarnos lentamente uno al otro hasta nuestros labios se encontraron otra vez en un beso lleno de promesas silenciosas e incertidumbres palpables. Al separarnos esta vez sentí como la culpa volvía a asomarse amenazante entre nosotros, sabía que estábamos jugando con fuego sin pensar en lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. La mañana siguiente amaneció grisácea y fría. Los nublados reflejaban mi estado emocional interno mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de tensiones ocultas tras sonrisas forzadas cuando él aparecía para desayunar antes de salir nuevamente hacia sus responsabilidades laborales. Cada segundo lejos uno del otro parecía eterno, anhelábamos esos breves momentos robados donde todo parecía posible aunque supiéramos muy bien cuán frágil era nuestra realidad actual. A pesar del caos emocional creciente dentro mío decidí buscar respuestas sobre qué significaría realmente este nuevo vínculo entre nosotros dos. ¿Podríamos encontrar alguna forma viable para continuar sin perder todo lo demás? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas sin respuesta clara alguna aún sentía esa sombra persistente acechando desde lejos. La culpa siempre lista para recordarme lo prohibido e inaceptable que era nuestra situación actual. La tensión entre nosotros se intensificaba con cada encuentro. Las miradas furtivas, los toques casuales que parecían cargados de significado, todo me llevaba a un lugar del que no sabía si quería escapar o sumergirme más. La casa, antes un refugio familiar, se convirtió en un espacio claustrofóbico donde cada rincón parecía susurrar secretos. Un día, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina. La luz del atardecer iluminaba su rostro de una manera que me hizo detenerme. ¿Te ayudo?, preguntó con una sonrisa que hacía tiempo no veía. Acepté su ayuda, aunque mi corazón latía desbocado por la cercanía. Mientras picábamos verduras, nuestras manos se rozaron y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo te sientes?, preguntó de repente rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. No sabía cómo responder sin revelar lo que realmente pensaba. Es difícil, fue lo único que logré decir. La verdad era que cada día me sentía más atrapada entre el deseo y la culpa. A medida que pasaban los días, la conexión entre nosotros se volvía más intensa y complicada. Cada vez que él estaba cerca, el mundo exterior desaparecía. Sin embargo, las apariencias eran una carga pesada. En las reuniones familiares y encuentros con amigos, sonreía y actuaba como si todo estuviera bien, mientras por dentro luchaba contra mis propios sentimientos. Un fin de semana decidimos asistir a una fiesta local en Tarragona.
Era un evento colorido lleno de música y risas, las calles estaban decoradas con luces brillantes y banderines ondeando al viento. Intenté concentrarme en el ambiente festivo, pero él estaba a mi lado y eso lo cambiaba todo. Mientras bailábamos al ritmo de una melodía alegre, nuestras miradas se encontraron con una intensidad inesperada. En ese instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció nuevamente. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él y nuestros labios se encontraron en un beso breve pero electrizante. Fue como si el tiempo se detuviera, la realidad quedó fuera de nuestro alcance. La euforia del momento fue rápidamente reemplazada por un torrente de emociones contradictorias. Me separé bruscamente, el rostro ardiendo por la mezcla de felicidad y pánico que sentía en mi interior. No debimos hacer eso, murmuró él con voz temblorosa mientras intentaba recuperar el aliento. No sé qué está pasando entre nosotros, respondí casi sin poder articular mis pensamientos claramente. Lo sé, pero no puedo evitarlo, confesó mientras bajaba la mirada hacia el suelo empedrado. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de risas forzadas y conversaciones vacías entre amigos comunes. Aunque intenté actuar normalmente, mi mente estaba atrapada en lo sucedido, ese beso había cambiado todo entre nosotros. Al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza, no podía seguir así sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. La idea de ser descubiertos me aterrorizaba, además del dolor que causaría a otros si nuestra relación salía a la luz. La semana siguiente fue un tormento continuo. Cada vez que nos cruzábamos en casa o intercambiábamos palabras casuales durante las comidas familiares, sentía una presión creciente sobre mis hombros. Era como caminar sobre una cuerda floja, cualquier paso en falso podría llevarnos a caer al abismo. Una tarde decidí salir a caminar para despejar mi mente, necesitaba encontrar claridad en medio del caos emocional que reinaba en mí. Paseé por las calles estrechas de Tarragona, admirando los edificios antiguos y sintiendo la brisa fresca del mar Mediterráneo acariciar mi rostro. Sin embargo, incluso aquí no podía escapar del pensamiento constante sobre él. Mientras caminaba cerca del puerto, vi a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del sol. Recordé momentos pasados llenos de alegría familiar antes de que todo cambiara tras la muerte de su madre. La nostalgia me invadió y comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Había perdido algo importante, la simplicidad de ser parte de una familia sin secretos oscuros. Decidí volver a casa antes de perderme completamente en mis pensamientos confusos sobre lo prohibido que había surgido entre nosotros dos. Al llegar encontré su mirada esperándome desde el sofá donde estaba sentado leyendo un libro, sus ojos reflejaban una mezcla similar de anhelo y temor. ¿Todo bien?, preguntó con cautela mientras yo cerraba la puerta detrás mío. Sí, solo necesitaba aire fresco, respondí tratando de sonar tranquila aunque sabía que era imposible ocultar lo evidente. Lo siento por lo del beso, dijo finalmente después de unos momentos incómodos llenos de silencio pesado entre nosotros. No tienes nada por qué disculparte, contesté casi instintivamente mientras recordaba cómo había sentido su calidez contra mí aquel día festivo. Ambos sabíamos que nuestras vidas habían tomado un rumbo inesperado e incontrolable, sin embargo, era difícil aceptar lo inevitable cuando cada segundo juntos se sentía como un regalo precioso pero peligroso al mismo tiempo. La incertidumbre acechaba como una sombra invisible mientras navegábamos esta nueva intimidad construida sobre los cimientos tambaleantes del dolor compartido y los secretos ocultos tras puertas cerradas. Era evidente que este camino nos llevaría hacia algo desconocido e inevitablemente complicado. A medida que avanzaban los días siguientes sin cambios significativos ni decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados, comprendí algo crucial: esta tensión no podría sostenerse indefinidamente sin estallar en algún momento. Quizás era hora de enfrentar lo inevitable antes de perderme completamente dentro del laberinto emocional donde ambos habíamos caído irremediablemente. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación donde habíamos pasado la noche juntos. La luz parecía más intensa, casi como un recordatorio de lo que habíamos hecho. Ambos sabíamos que no podía continuar así, pero la realidad se sentía distante en ese momento. Nos miramos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Mientras me vestía, el eco de nuestras risas y susurros aún resonaba en mi mente.
Habíamos compartido un momento que desdibujaba los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. ¿Qué pensaría el mundo si descubriera nuestra conexión? La imagen de su madre me persiguió, no quería traicionar su memoria. Los vecinos comenzaban a salir a sus rutinas diarias. Las calles de Tarragona despertaban con el bullicio del mercado matutino y los aromas de pan recién horneado. Cada sonido era un recordatorio de que afuera continuaba la vida normal, ajena a nuestro secreto. Me pregunté si alguien podría notar algo diferente en nosotros, si nuestras miradas prolongadas o sonrisas cómplices delataban nuestra intimidad. Él rompió el silencio al sugerir que deberíamos salir a caminar por la ciudad para despejar nuestras mentes. La idea sonaba atractiva, pero también peligrosa. Caminamos entre las calles empedradas del casco antiguo, rodeados por la belleza del lugar y los murmullos de turistas despreocupados. Intentamos actuar con naturalidad, pero había una tensión palpable entre nosotros. Al pasar por un bar local donde solían reunirse amigos y conocidos, me detuve un momento. Sentí una punzada de ansiedad al imaginar que alguien pudiera vernos juntos y hacer preguntas incómodas. Él notó mi inquietud y me tomó de la mano con suavidad. «Todo estará bien», murmuró, tratando de calmarme. Pero no estaba tan segura. La presión social era abrumadora, las miradas curiosas podían ser implacables en una ciudad pequeña como Tarragona. ¿Qué pasaría si alguien sospechaba? La idea me aterrorizaba. Decidimos entrar al bar para tomar algo y distraernos un poco más antes de regresar a casa. El ambiente era acogedor y familiar, las risas resonaban entre las mesas llenas de gente hablando animadamente sobre sus vidas cotidianas. Mientras pedía un café, observé cómo él intercambiaba palabras con el camarero, tratando de actuar como si no existiera ninguna tensión entre nosotros. ¿Quieres salir más tarde?, preguntó mientras tomábamos asiento en una mesa apartada. Su voz era suave, casi esperanzadora. No sé si es buena idea, respondí con sinceridad, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante esa posibilidad. Lo sé, admitió él con una mirada seria. Pero no puedo evitarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación que me hizo dudar aún más sobre lo que estábamos haciendo. La conversación fluyó sin rumbo fijo mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás clientes del bar. Pero cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto que solo nosotros entendíamos. Al salir del bar, decidí que necesitábamos hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros y hacia dónde nos dirigíamos realmente. Era fundamental poner límites claros antes de que esto se volviera más complicado o doloroso para ambos. Necesitamos ser honestos, dije cuando nos alejamos del bullicio del mercado hacia un rincón más tranquilo cerca del mar Mediterráneo. Él asintió lentamente, su expresión grave reflejando la seriedad del momento. Lo sé, respondió con sinceridad mientras miraba al horizonte donde el agua se encontraba con el cielo azul intenso. ¿Qué estás sintiendo realmente?, le pregunté, buscando respuestas en su mirada profunda. Me siento confundido, admitió finalmente. No quiero traicionar a mi madre ni tampoco quiero perderte. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Podía ver cómo luchaba internamente contra sus propios demonios. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras reflexionábamos sobre nuestras emociones encontradas. La conexión entre nosotros era innegable y poderosa, sin embargo, también era peligrosa e insostenible en muchos niveles. Decidimos regresar a casa antes de que otros empezaran a sospechar o notar nuestra ausencia prolongada. El camino se sentía largo y pesado. Cada paso parecía llevarnos más lejos de lo normal y más cerca del abismo emocional donde ambos estábamos atrapados. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa, cada rincón recordaba momentos pasados llenos de risas familiares y amor compartido antes de la tragedia que había marcado nuestras vidas recientemente. Ahora todo se sentía diferente, las paredes parecían cerrarse alrededor nuestro mientras luchábamos por encontrar sentido a nuestra nueva realidad. Nos miramos nuevamente en silencio antes de separarnos para ir a nuestras respectivas habitaciones. Había tanto por decir pero tan poco espacio para hacerlo sin arriesgarlo todo nuevamente. Esa noche fue larga e inquieta,
mis pensamientos giraban alrededor de lo prohibido que habíamos hecho y las posibles repercusiones que podrían surgir si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. El amanecer trajo consigo nuevos dilemas. ¿Podríamos seguir así sin perderlo todo? La pregunta retumbaba en mi mente mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío. La mañana siguiente la luz del sol entró por la ventana, iluminando la habitación con una claridad que me resultaba casi hiriente. Miré a mi alrededor, recordando cada instante de la noche anterior. La culpa se aferraba a mi pecho como un peso insoportable. Sabía que no podía seguir así, atrapada entre el deseo y el deber. Mientras me vestía, la imagen de su rostro se dibujaba en mi mente. Había algo en su mirada que me decía que también estaba luchando con sus propios demonios. En el desayuno el ambiente era tenso. Él no decía nada, y yo me esforzaba por mantener una conversación trivial sobre el clima y los planes del día. Pero las palabras se sentían vacías y forzadas. La ausencia de su madre seguía presente en cada rincón de la casa, como un eco que nunca se desvanecía. ¿Qué piensas hacer hoy?, le pregunté al final, tratando de romper el silencio incómodo. No lo sé, respondió con voz apagada. Tal vez salir a caminar. Su respuesta no era inesperada, ambos necesitábamos espacio para pensar. Sin embargo, esa distancia también despertaba en mí un miedo profundo. ¿Y si al salir decidía que esto no valía la pena? La idea de perderlo me hizo sentir un nudo en el estómago. Mientras él se preparaba para salir, sentí como la culpa comenzaba a transformarse en desesperación. No quiero que esto termine así, murmuré casi sin darme cuenta. Él giró hacia mí sorprendido por mis palabras. No sé si puedo seguir ocultándolo, dijo con sinceridad. ¿Y qué quieres hacer?, le pregunté sintiendo como mi corazón latía más rápido. Tal vez deberíamos hablar con alguien sobre esto, sugirió, pero su tono no era convincente. Sabía que eso implicaría abrir una caja de Pandora llena de preguntas y juicios. ¿A quién? No podemos contarle a nadie lo que hemos hecho, respondí rápidamente. La idea de exponer nuestra relación me aterrorizaba. Salió dejando tras de sí un aire cargado de incertidumbre. Me quedé sola en la cocina, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Decidí salir a dar un paseo por Tarragona para despejar mi mente y tratar de encontrar respuestas. Las calles empedradas estaban llenas de vida, turistas y locales compartían risas mientras disfrutaban del mercado matutino. Sin embargo, todo lo que veía me recordaba lo que había perdido, la risa de su madre resonando en nuestras reuniones familiares y los momentos sencillos que ahora parecían tan lejanos. Mientras caminaba entre los puestos coloridos del mercado, vi a algunos amigos comunes charlando animadamente cerca del bar local donde solíamos reunirnos todos juntos antes de la tragedia. Mi corazón se detuvo al pensar en lo fácil que sería ser descubierta si alguno de ellos decidiera acercarse a mí o preguntarme por él. De repente noté su presencia entre la multitud. Estaba hablando con uno de nuestros vecinos más cercanos. La risa alegre resonó en mis oídos como un recordatorio cruel de lo que alguna vez fue nuestra vida familiar intacta. Me acerqué lentamente intentando escuchar sin ser vista. No sé cómo seguir adelante sin ella, decía él con una expresión sombría en el rostro. Es difícil para todos nosotros, respondió el vecino con empatía. Pero siempre puedes contar conmigo. La conversación me golpeó como una ola fría. Él estaba lidiando con su dolor mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios hacia él y nuestra situación actual. Cuando finalmente regresé a casa encontré todo igual, las mismas paredes blancas y los recuerdos atormentadores flotando en el aire como fantasmas invisibles. Pero había algo diferente, un cambio sutil pero significativo había ocurrido entre nosotros durante esas horas separadas. Él estaba sentado en el sofá cuando entré, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y determinación. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Asentí lentamente mientras tomaba asiento frente a él. Sí. Me siento culpable por traicionar la memoria de mi madre, comenzó con voz temblorosa. Sus palabras eran sinceras pero también llenas de miedo, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros.
No eres culpable por sentir lo que sientes, respondí suavemente aunque sabía cuán vacías podían sonar esas palabras ante su dolor real. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Su mirada se desvió hacia el suelo como si buscara respuestas allí mismo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones recientes y las consecuencias potenciales que podrían surgir si continuábamos este camino prohibido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente levantando la vista hacia mí con ojos cargados de preguntas sin respuesta. No lo sé, admití con franqueza mientras sentía como mi propia confusión aumentaba ante sus ojos expectantes. Él respiró profundamente antes de continuar. Quiero estar contigo, pero tengo miedo. Sus palabras resonaron dentro mío como una verdad ineludible. Yo también tenía miedo. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento lleno de emociones contradictorias, amor, culpa y anhelo mezclados en cada palabra pronunciada. Cada vez era más evidente que estábamos atrapados en una red complicada donde nuestros deseos chocaban contra nuestras obligaciones familiares. A medida que avanzábamos en nuestra charla difícil pero necesaria, comenzamos a cuestionar si realmente podíamos continuar así sin perderlo todo o si debíamos tomar decisiones drásticas para protegernos mutuamente del dolor inevitable que nos acechaba desde las sombras del pasado reciente. Al final del día, nos quedamos callados mientras contemplábamos nuestras opciones. Sabíamos perfectamente lo arriesgado e imprudente que era seguir adelante sin tener claro qué significaría eso para nuestro futuro individual o conjunto. Pero antes incluso de llegar a una conclusión clara sobre nuestro destino compartido, sonó el timbre. Alguien estaba llamando a la puerta inesperadamente. La puerta se abrió lentamente, revelando a un familiar de él. La expresión en su rostro me llenó de inquietud. Había llegado sin previo aviso, como un intruso en nuestra frágil burbuja de secretos. Su presencia era un recordatorio de la vida que intentábamos evitar, de las expectativas y responsabilidades que siempre parecían acecharnos. «Hola, ¿estás bien?», preguntó, mirando entre nosotros con una curiosidad que no podía ignorar. La tensión se hizo palpable. No podía permitir que sospechara nada. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba una respuesta adecuada. «Todo está bien, solo estábamos hablando», respondí, intentando sonar natural. Pero el tono nervioso en mi voz traicionó mis palabras. Él se acercó a su amigo y comenzaron a charlar sobre trivialidades, pero yo no podía concentrarme en lo que decían. Mis pensamientos giraban en torno a lo que significaría su llegada para nosotros. La conversación fluyó, pero yo me sentía cada vez más atrapada entre dos mundos, el de la normalidad familiar y el de la relación secreta que había comenzado a florecer. Mientras ellos hablaban, observé cómo se reía con despreocupación. Esa risa solía ser una fuente de alegría para mí, pero ahora se sentía como un eco distante. Mis sentimientos hacia él se complicaban más con cada momento que pasaba. La idea de perderlo me aterraba, sabía que sus planes futuros podrían incluir mudarse lejos, algo que nunca había considerado antes. «¿Qué piensas hacer después?», le pregunté cuando finalmente tuvimos un momento a solas. Era una pregunta sencilla, pero contenía tanto peso detrás. Sus ojos se encontraron con los míos y vi una chispa de duda en su mirada. «Estoy pensando en buscar trabajo fuera», respondió al fin, como si estuviera sopesando cada palabra antes de decirla. «Quiero empezar algo nuevo». El aire se volvió denso entre nosotros. Esa frase resonaba como un campanazo en mi mente, algo nuevo. ¿Era eso lo que quería? ¿Dejar atrás todo lo que habíamos construido juntos? El miedo a perderlo creció dentro de mí como una sombra oscura. «No creo que sea el momento adecuado», dije con voz temblorosa. «Aún estamos lidiando con muchas cosas aquí». Mis palabras fueron un intento desesperado por aferrarme a lo poco que teníamos. Él frunció el ceño y miró hacia el suelo antes de responder: «No sé cuánto tiempo más podré quedarme así». Su sinceridad me golpeó como un balde de agua fría. Las dudas comenzaron a inundar mi mente, cada palabra era un recordatorio de la realidad inminente. La conversación se tornó tensa y silenciosa mientras ambos procesábamos lo que significaban sus palabras. El futuro parecía incierto y lleno de posibilidades aterradoras. La idea de perderlo no solo me dolía,
era como si estuviera perdiendo parte de mí misma. De repente la puerta sonó nuevamente y esta vez era otra visita inesperada, un amigo cercano del familiar recién llegado. Su risa resonaba por toda la casa mientras entraba sin previo aviso, trayendo consigo una energía vibrante y despreocupada. «Hola, ¿qué tal todo?», preguntó alegremente, ignorando completamente el ambiente tenso que nos envolvía a los tres. «Todo bien», respondí rápidamente, sintiendo como mis nervios aumentaban al ver cómo su mirada curiosa pasaba entre nosotros dos. El amigo comenzó a hablar sobre planes para salir esa noche y mencionó algo sobre una reunión donde todos los amigos estarían presentes. Las palabras fiesta y celebración flotaron en el aire como tentaciones peligrosas. Mientras él hablaba animadamente sobre sus planes futuros, no pude evitar pensar en cómo eso cambiaría las cosas aún más entre nosotros. «¿Vas a venir?», preguntó el amigo dirigiéndose directamente hacia él. «No estoy seguro», respondió mi hijastro con cautela, lanzándome una mirada significativa que decía más de lo que las palabras podían expresar. La presión aumentaba mientras considerábamos la implicación detrás de esa invitación. Asistir significaría enfrentarnos al mundo exterior juntos o separarnos aún más bajo las miradas curiosas de amigos comunes. El tiempo pasó lentamente mientras discutían los detalles del evento. Yo me sentía fuera del lugar y atrapada entre dos decisiones contradictorias: seguir ocultando nuestra relación o arriesgarnos a ser descubiertos ante quienes nos rodeaban. Cuando finalmente el amigo se despidió para continuar con sus preparativos para la noche, la tensión volvió a llenar la habitación. Lo miré fijamente, nuestras almas parecían estar conectadas por hilos invisibles llenos de incertidumbre y deseo reprimido. «¿Y si vamos?», propuse inesperadamente, sintiendo como mis palabras rompían el silencio pesado entre nosotros. «Quizás sea bueno salir un poco». Él me miró sorprendido por mi sugerencia. Quizás pensó que yo había perdido la razón o estaba buscando alguna manera desesperada de mantener nuestra conexión viva ante las adversidades externas. «No sé si eso es buena idea», dudó inicialmente antes de dejar escapar un profundo suspiro resignado. «Podría ser peligroso». Pero eso era exactamente lo que necesitábamos: romper las cadenas invisibles que nos mantenían atados al miedo constante del que dirán o del que podría suceder si alguien sospechara algo más profundo entre nosotros dos. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier movimiento en falso podría desmoronar todo lo construido hasta ahora. Sin embargo, también sabía que no podía quedarme paralizada ante esta amenaza constante. Tenía ganas de vivir, aunque fuera por unos momentos fugaces junto a él, sin restricciones ni temores adicionales. Así fue como decidimos ir aquella noche al evento sin saber realmente qué nos esperaba allí ni cómo afectaría nuestra relación ya tan complicada. Un secreto guardado amenazaba con salir a la luz en cualquier momento y esa posibilidad creaba una atmósfera electrizante alrededor nuestro mientras nos preparábamos para enfrentar lo desconocido juntos por primera vez desde aquella tragedia inicial. La noche del evento se presentó con un aire festivo, pero en mi interior la ansiedad crecía. Las luces brillantes de Tarragona iluminaban las calles empedradas, llenas de risas y música. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la alegría que me rodeaba. Caminábamos juntos, él y yo, como si el mundo a nuestro alrededor no existiera. La multitud se movía con energía, pero nosotros nos sentíamos atrapados en una burbuja de complicidad. Al llegar al bar local donde se celebraba el evento, el ambiente era vibrante. Amigos y conocidos se reunían para disfrutar de la noche, pero yo solo podía pensar en él. Su mirada me buscaba constantemente y cada vez que nuestras miradas se encontraban, un escalofrío recorría mi cuerpo. Había una mezcla de emoción y temor en el aire. Sabíamos que cualquier gesto podía desvelar nuestro secreto. «¿Te parece bien este lugar?», preguntó él, su voz apenas audible entre el bullicio. «Es perfecto», respondí, aunque no estaba segura de nada más que de mi deseo por estar a su lado. Mientras nos servían unas copas, la música sonaba a un volumen ensordecedor. La gente bailaba y reía a nuestro alrededor, pero todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. La presión social parecía aumentar con cada minuto que pasábamos juntos en ese lugar tan público. Él comenzó a hablar sobre sus planes futuros, mencionó la posibilidad de mudarse lejos para comenzar una nueva vida. Su voz era firme, pero había una sombra de duda en sus ojos.
Esa idea me golpeó como un balde de agua fría. ¿Lejos, tan lejos?, pregunté sin poder contenerme. Sí, dijo con un suspiro. Quiero dejar atrás todo esto. Las palabras resonaron en mí como un eco perturbador. No estaba lista para dejarlo ir, la idea me llenó de pánico. El miedo a perderlo se apoderó de mí mientras pensaba en lo que significaría su partida para nuestra relación secreta. ¿Y qué pasará con nosotros?, cuestioné temerosa. Eso es lo complicado, respondió él mientras miraba hacia el suelo, evitando mis ojos. El ambiente festivo parecía desvanecerse a nuestro alrededor mientras hablábamos sobre un futuro incierto. La gente seguía disfrutando sin saber lo que sucedía entre nosotros. Era como si estuviéramos atrapados en una tormenta emocional mientras todos los demás bailaban despreocupados. De repente una figura familiar apareció en la puerta del bar, un amigo común que no esperaba ver esa noche. Mi corazón se detuvo al reconocerlo, sabía que cualquier interacción podría poner nuestra relación al descubierto. Él también lo vio y su expresión cambió instantáneamente. No puede ser, murmuró él mientras intentaba mantener la calma. El amigo se acercó con una sonrisa amplia y saludó efusivamente antes de fijar su mirada en nosotros dos. ¡Qué sorpresa verlos aquí juntos! ¿Están disfrutando de la fiesta? Ambos intercambiamos miradas nerviosas, las palabras parecían atragantarse en mi garganta mientras tratábamos de encontrar una respuesta convincente. Sí, solo venimos a tomar algo, logré decir con voz temblorosa. ¡Qué bien! No los había visto desde hace tiempo, continuó el amigo sin sospechar nada raro entre nosotros. A medida que charlábamos superficialmente sentí como el sudor comenzaba a brotar por mi frente. Cada palabra pronunciada era como una cuerda apretada alrededor de nuestro secreto, y temía que cualquier movimiento brusco pudiera romperla por completo. Después de unos minutos interminables, el amigo finalmente decidió irse a saludar a otros conocidos en el bar dejando tras de sí un rastro inquietante. Nos vemos después, dijo antes de perderse entre la multitud. Cuando desapareció entre los rostros sonrientes y las luces parpadeantes, ambos respiramos aliviados aunque aún tensos por la cercanía del peligro. Pero ese alivio fue efímero, sabía que no podríamos seguir así por mucho tiempo sin ser descubiertos. Necesitamos hablar, insistí cuando finalmente tuvimos unos momentos a solas nuevamente. Él asintió con gravedad mientras buscaba un rincón más apartado del bar donde pudiéramos tener algo más parecido a privacidad. Nos sentamos juntos en una mesa alejada del bullicio y miré sus ojos intensos buscando respuestas que ni siquiera él tenía claras. No puedo seguir ocultando esto, confesé casi en un susurro. La presión es demasiado. Él asintió lentamente como si estuviera procesando mis palabras. Lo sé, pero no sé qué hacer. Una parte de mí deseaba gritarle que encontráramos una solución juntos, otra parte quería huir lejos para escapar del doloroso dilema que enfrentábamos cada día desde aquella tragedia inicial. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones y los riesgos involucrados, sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante la realidad inminente. Si él decidía marcharse lejos, tal vez nunca volveríamos a ser los mismos o incluso volveríamos a vernos nuevamente después del doloroso adiós inevitable. De repente algo inesperado interrumpió nuestra conversación. Un grupo ruidoso entró al bar celebrando animadamente por algún motivo desconocido para mí pero muy evidente para todos los demás presentes allí dentro entre risas contagiosas e historias compartidas alegremente entre amigos cercanos. En medio del jolgorio escuché fragmentos sobre algún evento importante relacionado con su madre fallecida, una especie de homenaje. Y eso hizo eco dentro mío como si fuera un recordatorio brutal del pasado reciente que tanto intentábamos evadir sin éxito alguno hasta ahora. ¿Vas a ir?, le pregunté temerosa ante lo inevitable. Sabía cuánto significaba eso para él y cómo podría afectarnos aún más si decidíamos asistir juntos o separados. Él dudó antes de responder, no sé, quizás sea mejor evitarlo. Sin embargo, esa respuesta solo aumentó mis inseguridades sobre nuestra relación actual porque cada elección parecía llevarnos más cerca del abismo emocional donde ya nos encontrábamos atrapados desde hace tiempo. La tensión crecía entre nosotros mientras pensábamos en lo siguiente, ¿podríamos continuar así?
¿O debíamos enfrentar nuestras emociones aunque eso significara poner fin a todo lo construido hasta ahora? Así fue como quedamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro lleno del peso abrumador del deber familiar. Sin embargo, ninguna decisión parecía correcta ni fácil ante tal dilema desgarrador. Fue entonces cuando escuché otra vez el nombre mencionado por aquel grupo cercano: su madre siempre querría verte feliz. Esa frase resonó fuertemente dentro mío como un eco persistente recordándome cuánto habíamos perdido ya. Mientras contemplábamos las consecuencias potenciales frente a nosotros, sentí como nuestras manos buscaban consuelo mutuo involuntariamente sin poder evitarlo, un gesto simple pero cargado significados ocultos, justo cuando caímos nuevamente bajo el peso aplastante del secreto compartido. El sonido estruendoso proveniente afuera llenaba nuestros corazones inquietos mientras comprendíamos lentamente lo inevitable: tarde o temprano alguien descubriría nuestro secreto. La brisa del mar Mediterráneo se colaba por la ventana, trayendo consigo el eco de las risas y los murmullos de los festivales que comenzaban en Tarragona. A pesar del bullicio exterior, dentro de la casa todo parecía detenido en un silencio tenso. La presión de lo que habíamos compartido y lo que estaba en juego me oprimía el pecho. La incertidumbre se había convertido en nuestra sombra, siempre presente, siempre inquietante. Él se sentó frente a mí, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y deseo. «No podemos seguir así», dijo con voz baja, casi temerosa. Sus palabras resonaron en mi mente como un tambor lejano. La realidad era innegable: nuestro secreto no podía permanecer oculto para siempre. Un amigo común había comenzado a sospechar, y eso me llenaba de inquietud. «Lo sé», respondí, incapaz de quitar la mirada de su rostro, donde las emociones luchaban por salir a flote. Pero no sé cómo enfrentar esto. La idea de perderlo me aterrorizaba, pero la posibilidad de ser descubiertos era aún más angustiante. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos. Las luces del festival iluminaban las calles, pero dentro de mí solo había sombras. Recordé cómo habíamos llegado hasta aquí, cada encuentro furtivo, cada mirada cargada de significado que habíamos compartido. Todo parecía tan sencillo al principio, ahora era un laberinto del que no sabía salir. «Si alguien se entera», comenzó él, pero no pudo terminar la frase. Ambos sabíamos lo que significaría eso. La familia se desmoronaría, su madre nunca habría querido esto para nosotros. «¿Y si nos alejamos, podríamos empezar de nuevo en otro lugar?», propuse con una mezcla de esperanza y desesperación. La idea me aterraba: dejar atrás todo lo conocido por un futuro incierto era un riesgo monumental. «No puedo dejarlo todo atrás», respondió él con firmeza. «No puedo traicionar su memoria así». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras pesadas, cada una marcando la distancia entre lo que deseábamos y lo que debíamos hacer. La tensión aumentaba mientras el tiempo avanzaba sin piedad. Necesitábamos llegar a una decisión antes de que el escándalo nos alcanzara. Pero cada opción parecía estar impregnada de dolor, no había salida fácil. De repente sonó el timbre de la puerta. Ambos nos miramos con pánico, sabíamos que no había tiempo para escondernos o preparar excusas plausibles. «¿Quién puede ser?», pregunté mientras mi corazón latía desbocado. «Debo irme», dijo él rápidamente, levantándose del sofá con movimientos nerviosos. «No puedo estar aquí si alguien llega». Lo vi alejarse hacia la puerta mientras mi mente corría desenfrenada buscando soluciones. Sin embargo, antes de que pudiera abrirla completamente, escuché voces familiares al otro lado, risas y comentarios sobre el festival cercano llenaban el aire. Era un grupo de amigos comunes que habían decidido pasar por nuestra casa antes de dirigirse a las celebraciones nocturnas. El miedo se apoderó de mí al pensar en lo que podría suceder si ellos entraban y nos encontraban juntos en esa situación comprometida. «Espera», susurré mientras intentaba cerrar la puerta lentamente detrás suyo. «¿Qué hacemos?», preguntó él con voz tensa mientras intentaba calmar su respiración agitada. «No podemos dejarlos entrar», respondí rápidamente buscando una solución desesperada en mis pensamientos caóticos. Pero ya era demasiado tarde, las risas se acercaban rápidamente y pronto estarían aquí dentro, sin saber lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros dos.
Necesitamos actuar natural, dijo el casi suplicante mientras sus ojos buscaban los míos en busca de alguna señal tranquilizadora. Asentí lentamente aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza ante la inminente crisis que enfrentábamos. Mientras me preparaba para recibirlos con una sonrisa forzada en mis labios, sentí como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Las puertas se abrieron y un torbellino de alegría entró en nuestra casa como si nada estuviera mal. Las conversaciones fluyeron fácilmente entre ellos mientras yo intentaba mantenerme centrada y evitar cualquier mirada sospechosa hacia él. ¡Qué alegría veros!, exclamó uno de ellos al notar nuestra presencia conjunta en la sala. Mi estómago se retorció ante esa afirmación tan inocente e inadvertida sobre nuestra situación real. Las risas resonaron alrededor mío como ecos distantes mientras trataba desesperadamente de actuar normal, pero cada broma lanzada sobre nuestras vidas cotidianas solo acentuaba el abismo creciente entre nosotros dos. A medida que pasaban los minutos y las horas parecían eternas bajo esa nueva presión social, sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor mío sin poder hacer nada para evitarlo. Finalmente llegó el momento en que todos decidieron salir hacia las festividades. Sus risas resonaron mientras abandonaban nuestro hogar dejando un silencio ensordecedor tras ellos. Él me miró fijamente con una mezcla de alivio e inquietud reflejada en sus ojos oscuros. ¿Qué haremos ahora? Su pregunta flotó entre nosotros como un recordatorio escalofriante del peligro latente al acecho fuera de nuestras puertas cerradas. No lo sé, respondí sinceramente mientras me dejaba caer sobre el sofá sintiendo como la tensión acumulada comenzaba a desbordarse por completo dentro mío como un río desbordado tras una tormenta intensa e inesperada. En ese instante comprendí algo crucial. Estábamos atrapados entre dos mundos imposibles, el deseo ardiente por estar juntos y las obligaciones familiares desgarradoras, sin poder encontrar una salida clara o fácil hacia adelante. Fue entonces cuando sonó nuevamente el timbre, esta vez más insistente y urgente.